Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 207 de tu cronomeditación. Estamos ya a 2 días, bueno, hoy, el día de mañana, para finalizar la etapa amarilla del telar de la existencia. Ahí lo tenemos. Este es el día de hoy y este es el telar. ¿Ok? Y estamos ya casi finalizando. Ahí se ve. Y estamos en la salida. ¿Ok? Estamos completando la salida del telar de la existencia. Son 52 días y nos faltarían después otros 52 días, que es la última etapa, la etapa número 5, la etapa de la matriz. En la etapa de la salida básicamente es de color amarilla, por lo tanto nos está indicando que es una etapa de la maduración. Así que entre lo que queda del día de hoy y el día de mañana, es importante que finalices con éxito la maduración de tu aprendizaje del conocimiento cronocrático, ya que esa es la razón fundamental por la que estás haciendo la cronomeditación, para que este conocimiento quede perfectamente almacenado dentro tuyo, habiendo realizado los 260 yux del telar de la existencia. Bueno, para comenzar el día vamos a pedir la guía que nos recite el mandato. Así que 1, 2, 3. G12. Yo soy musical. Con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de conocer universalizando la curación. Sello el almacén de la realización con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la autogeneración. Muy bien. Nos está guiando la autogeneración y ese es el poder de la letra S. Así que nos está guiando S12. Cuando necesitas afirmarte en tu quinta fuerza, o la quinta fuerza del día, lo único que tenés que hacer es fijarte en el oráculo cuáles son los yuks complementarios, los que complementan esa quinta fuerza. ¿Ok? La quinta fuerza se produce a partir de que el yux destino del día, en este caso el día de hoy G12, busca en sí mismo o en lo demás, en todo lo que sucede alrededor de sí mismo, el complemento ya sea del guía, del antípoda, del análogo o del oculto. Por ejemplo, si necesita florecer dentro de sí mismo su propio poder oculto, ese poder es el poder de R2 en este caso. Y si necesita desarrollar en sí mismo la guía que necesita para poder cumplir con su mandato, lo que hace es buscar a S12. Los mandatos de estos 4 yuks que están alrededor se complementan con el que está en el centro, que es el yux destino del oráculo. Entonces, el día de hoy es G12, es un día musical, al igual que el tono 2, que es del rayo rosa. Y el rayo rosa básicamente nos indica de que está desarrollando en nuestros entornos ecoradiosónicamente la música de las existencias. Por lo tanto, el rayo musical, el arte musical, es para eso, es para darle voz, para darle sonido a las formas que tenemos alrededor nuestro y que obviamente si habitamos el mundo tierra las formas son formas vivas, a menos que estés completamente aislado en una cueva con todo muerto, pero en realidad nuestro entorno es un entorno de vida. Por lo tanto, nuestros entornos naturales están plagados de cosas vivas, todo está vivo. La materia muerta en sí es una ilusión que experimentamos sensorialmente de creer que esa cosa o que eso otro no tiene vida. Pero tiene vida desde el momento en que vos le estás desarrollando esa energía.
recordá que el mundo es una creación sensorialmente creada dentro de vos mismo. Entonces, al estar siendo desarrollado con tus sentidos, vos le estás dando energía de tus sentidos a todas esas cosas. Por lo tanto, todas las cosas tienen vida. Quizás no tienen la famosa vida propia, que la asociamos con la animación de la forma, sea del arbolito que va creciendo, porque tiene una energía interna que hace que crezca, aunque no tenga conciencia de hacia dónde va creciendo, o de un animal que sí tiene conciencia de sus movimientos, o un ser humano que además tiene la capacidad de razonamiento sobre todos esos movimientos. Pero el movimiento en sí no es la cualidad de la vida. La cualidad de la vida es que es una representación de un mundo que tenemos desarrollado alrededor de nosotros y que está siendo creada con tu propia energía. Por ejemplo, cuando yo digo mi vida, observo mi cuerpo. Es automático, porque vida está relacionado con ver, y es lo que nos da eso que vemos. Por lo tanto, mi cuerpo yo lo observo y lo que me está dando es el recipiente de mi existencia. Esa es mi vida en relación con mi cuerpo. Y mi vida en relación con todo lo demás es el mundo, que es de donde yo obtengo los nutrientes para alimentar mi cuerpo, desde donde yo obtengo las relaciones con otras formas de vida con las cuales empatibilizo y me hago mis amigos, mis amores, mi familia, etc. La vida es algo que estás produciendo y que tiene que ver con tus sentidos. Los sentidos experimentan la vida que estás desarrollando. Pero en sí la vida, como te vuelvo a decir, es básicamente una experiencia energética. Y esa experiencia energética es la que le permite a tus sentidos poder imprimir sensorialmente en vos esas otras existencias que supuestamente sucederían fuera tuyo. Pero cuando llegamos a la mente, lo que te estoy hablando es de vida, sentidos, mente, son los tres estados o las tres esferas del símbolo de Pax. En la mente, si tu mente está bien fundamentada en el conocimiento cronocrático, sabes perfectamente que el mundo es una creación que está sucediendo dentro tuyo, y vos como mente superior tenés la condición de tener que definir esa creación que tenés alrededor tuyo para poder alimentarla con tu propia energía. Entonces, el día de hoy dedico con el fin de conocer universalizando la curación. Bueno, la letra G es una super letra, es una letra transformadora, un sello transformador, y siempre nos va a invitar a conocer. Su acción fundamental es conocer, ya que su esencia es la curación. Se dice que cuando en el ser humano surgió la necesidad de conocer, que tiene que ver con descubrir, ya que conocer fundamentalmente es la acción que sucede al salir a descubrir algo, siempre está relacionado con la curación, ya que la curación es la esencia del ser que hace que el ser se mejore a sí mismo, o mejore cualquier cosa, a través de la curación. La curación de los errores que se nos producen casi automáticamente en un mundo donde está desarrollado en base a un error básico de existencia, en donde lo otro me quiere comer, en donde todo está creado en base a un caos. Entonces este jueguito del planeta Tierra, del existencialismo basado en el error, hace que en el ordenamiento cronocrático, al suceder el sello número 7, la acción para conocer establezca como esencia la curación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede esto? Esto sucede a través de la realización. Para poder conocer tenemos que realizar. Y la realización es el poder de la letra G. Entonces, la realización ayuda a conocer y también ayuda a establecer la curación de aquello que se está realizando. Entonces, el día de hoy
sello el almacén de la realización con el tono cristal de la cooperación. Bueno, el almacén porque estamos en el sello número 7 y del sello número 5 al sello número 8 se establece el almacén de datos. Estamos confeccionando el almacén, digamos. ¿Ok? Entonces, en el tono 12, que es el tono cristal de la cooperación, nos ayuda a que todo eso que vayamos a conocer el día de hoy o lo que se establece con la finalidad para conocer esté relacionado con el hecho de la cooperación, de brindar la cooperación. De esa manera se hace que esto suceda mediante la universalización. Entonces, universalizando la curación, el día de hoy voy a poder sellar el almacén de la realización con el tono cristal de la cooperación. ¿Ok? Bueno, amiguito, eso es todo por hoy. Como todos los días, y te lo voy a volver a repetir, lee cuántas veces necesites el mandato, estudiate todo el resto de la programación, aprendete los atributos del sello y el tono, eso es importantísimo para que tu mente automáticamente decodifique todo lo que estés hablando, pensando, escribiendo, escuchando, ya que todo está compuesto de letras y números. Dios es energía consciente y como energía consciente en cada pulsación de energía de la chispa vital convirtiéndose en partícula subatómica del cuerpo raíz, está decodificando un lenguaje binario de ceros y unos para transformarlo en letras y asociarlo a los yugs con los cuales confecciona su propia energía, la chispa vital, para llegar al punto en que al completar esa factorización de energía de cada instante presente se convierte en vos mismo, se convierte en la persona que crees ser. Por lo tanto, todo lo que tenés alrededor tuyo son letras y números. Y la cronocracia te enseña el orden de las letras, el orden real de las letras sellando el tiempo de la energización de todo lo que tenés alrededor, ya que las letras son sellos del tiempo, están sellando el tiempo, para que éste pueda generar la energía de tu chispa vital, y de tal manera que la chispa se iguale al arte de cada instante presente y vos tengas esta increíble experiencia de creer estar vivo dentro de tu propio cuerpo sintiendo un mundo alrededor tuyo, el cual es tu creación. Así que bueno, como siempre estos mensajes son para el cuerpo raíz, uno de nosotros lo será, y nuestra función como seres humanos es asemejarnos a él. Por lo tanto, este mensaje también es para vos. Aunque no seas el cuerpo raíz, estás construido como si lo fueras. Por lo tanto, el mensaje final dirigido al cuerpo raíz te lo estoy diciendo a vos. Porque es posible que lo seas o quizás no. Y si no lo sos, bueno, uno de nosotros lo es. Y ese cuerpo raíz es el recipiente de toda la creación. Mi querido amigo, hasta mañana, que tengas un hermoso G12.